Hoy en Noticias Telemundo. Sería literalmente una invasión al territorio mexicano. El muro de Trump cada vez más difícil. Mientras el Congreso no encuentra cómo financiar el polémico proyecto, se extienden los plazos para presentar las ofertas para su construcción. Por eso les digo a todas las mujeres que no intentan cruzar por ahí porque es bien feo. Se duplica el número de mexicanos que mueren en la frontera. Según México, la deshidratación es la causa más común de muerte entre los migrantes que intentan cruzar a Estados Unidos. El noreste de Texas sufre el azote de un fuerte temporal. Una serie de tornados y lluvias torrenciales destruye varias propiedades, deja sin electricidad a más de 150,000 personas. En cuanto te roban la información personal, ahí lo perdiste todo. Los proveedores de Internet pueden ahora vender sus datos personales sin su permiso. El proyecto aprobado por el Congreso despierta preocupación entre los usuarios. En Tech Noticias le contamos cómo proteger su privacidad. Noticias Telemundo con José Díaz Balar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El muro fronterizo del presidente Trump parece estar derrumbándose antes siquiera de poner el primer ladrillo. A las dificultades de encontrar el dinero para pagar su construcción, ahora se suma que el secretario de Seguridad Interior sugirió que las dificultades del terreno fronterizo harían que parte del muro deba pasar por territorio mexicano. Las reacciones del otro lado de la frontera no se hicieron esperar. Edgar Muñoz con el informe. La construcción del Gran Muro de Donald Trump se complica y la Casa Blanca parece no saber cómo resolverlo. De entrada, el plazo para presentar los proyectos que acababa hoy se extendió hasta el 4 de abril. Su edificación enfrenta tantas dificultades geográficas que el secretario del Interior, Ryan Zinke, llegó a sugerir que quizás habría que hacer parte del muro del otro lado del Río Grande. Una invasión, el que el gobierno norteamericano quiera adueñarse de parte del territorio mexicano para construir el muro. Los pronunciamientos locos, diría descabellados, incluso que rayan ya, reitero, en la locura. En la zona del Río Bravo y en el Parque Nacional Big Bend no se podrá alzar un muro físico, confesó el secretario Zinke, porque también un grupo de rancheros estadounidenses se oponen a que se edifique en medio del río. Pero el funcionario de Trump habló de instalar artefactos electrónicos. Al igual que otras tecnologías como el uso de cámaras, microondas, se están poniendo como una solución a las formaciones naturales, dijo una de las empresas interesadas en el proyecto. Una de las serias dificultades que enfrenta el muro de Trump son los 2.600 millones de dólares que se solicitarán en el presupuesto del próximo año. Estamos claros. En la Cámara de Representantes, cuando llegue el presupuesto, no pondremos ni un solo centavo para aprobar un maldito muro entre México y Estados Unidos. Hasta el día de hoy hay registradas 200 empresas para la construcción del muro y 729 para su diseño. Esto según la página de internet donde viene la convocatoria, de los cuales muchos de ellos son subcontratistas y otros más son personas que solo se registraron para mantenerse al tanto. En Los Ángeles, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Queremos conocer tu opinión sobre las noticias del día. Entra a telemundopulse.com y vota si crees será construido o no el muro fronterizo del presidente Trump. Vamos a compartir los resultados al final de esta emisión. El número de mexicanos muertos al cruzar la frontera se ha duplicado en tan solo un año. Son cifras del gobierno de México que reflejan que la mano dura en la política migratoria no está frenando a los migrantes, sino que los está empujando a cruces cada vez más peligrosos. Raúl Torres con su informe. El camino está lleno de sueños, pero también de cruces y de muerte. Es el desierto de Arizona. Cuando Arturo entró por ahí legalmente a los Estados Unidos, vio a la muerte de cerca. Por Caborca sí encontré como 3 cuerpos muertos. Acaban de deportarlo a México, pero dice que como muchos migrantes, volverá a cruzar por el desierto. Se avienta solo porque no tiene el dinero suficiente para pagar a los coyotes, ¿verdad? Durante su viaje, ya sea por el desierto, en el río o en las ciudades de los Estados Unidos, del año 2010 al 2016, murieron 2.052 mexicanos indocumentados según la Cancillería mexicana.
1,078 perdieron la vida en Arizona, 822 en Texas, 143 en California y 9 en Nuevo México. Organizaciones de apoyo a migrantes acusan al gobierno de los Estados Unidos. Con las políticas de militarización que han implementado, han empujado a los migrantes a las zonas más peligrosas. Además, los activistas y los propios migrantes aseguran que las políticas del presidente Donald Trump, además de hacer más peligrosa la migración, también provocan que los coyotes les cobren más dinero. El cruce por el río Bravo es el segundo más peligroso. El gobierno de México asegura que en solo un año creció el número de mexicanos muertos en 90.3%. Pasó de 166 a 316. Así que es una experiencia muy amarga y muy fea, ¿verdad? Almadelia asegura que casi pierde la vida cuando el coyote al que le pagó la abandonó. La patrulla fronteriza la rescató, pero luego la deportó. Por eso les digo a todas las mujeres que no intentan cruzar por ahí porque es bien feo. Sin embargo, aún con la muerte de cerca, hombres y mujeres lo intentan una y otra vez. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. El índice de popularidad del presidente Trump sigue en picada libre. Tras el fracaso de su reforma de salud, el nivel de aprobación de la gestión de Trump ha caído hasta el 36%. Un rechazo que hace cada vez más difícil su relación con la mayoría de los estadounidenses. Angie Sandoval amplía. Hoy, más razones para pensar que la luna de miel del presidente Donald Trump se ha terminado. Según la última encuesta de Gallup, apenas el 36% del país aprueba su gestión. Generalmente la curva es de una alta tasa de aprobación a periódicas bajas y terminan más o menos con una tasa de relativa aprobación. Pero Trump no es el único presidente que ha pasado por esto. Bill Clinton es considerado uno de los mandatarios más populares. Pero en 1993, la revista Time lo llamó el presidente que se achica, cuando su popularidad cayó a 37 puntos. Desde que comenzó su campaña, se sabía que Donald Trump sería un presidente poco tradicional. Sin embargo, según algunos analistas, su comportamiento estos 2 primeros meses pudiera hacer su trabajo más difícil a largo plazo. Y su relación con los estadounidenses más tensa. Durante 100 años, los presidentes han arrojado la primera pelota de la liga del equipo de Washington. Trump rechazó la invitación, como también la de asistir junto a su personal a la tradicional cena de corresponsales el mes que viene. Él parte de una premisa de que los periodistas no somos objetivos, de que estamos haciendo una cobertura muy sesgada de su gobierno. Para contrarrestar los bajos sondeos, un grupo pro-Trump invertirá $1 millón en una campaña por 10 estados del país, resaltando, según ellos, los logros del presidente. En Miami, Angie Sandoval, Noticias Telemundo. Varios alcaldes, entre ellos el de Los Ángeles, acusaron hoy al gobierno federal de usar el término ciudad santuario como un arma política contra los que no cooperan con las autoridades migratorias. En una reunión a puerta cerrada con el secretario de Seguridad, John Kelly, exigieron que se explique qué criterios usan para determinar que un estado o una ciudad es un santuario para quitarles fondos federales. Se habla mucho de ciudades santuarias, pero ¿cuál es la definición? Ese no es un tema legal, es un tema político. Así que cuando hablemos de este asunto, tengamos detalles y hablemos en forma precisa para saber qué es lo que se debe hacer y cuál es lo que no se debe hacer. El portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, David Lapin, confirmó que se está revisando la definición de lo que es una ciudad santuario. Arden las redes sociales a favor y en contra de la joven Dreamer que publicó su declaración de impuestos para demostrar que también los indocumentados ayudan a construir este país. La joven no puede creer cuán lejos han llegado los insultos y las amenazas, pero sus defensores aseguran que hay que dar la batalla. Cristina Londoño habló con ella. Raimundo Peralta no niega que le ha hervido la sangre, pero cuestiona la integridad y el valor de los que se volcaron sobre el teclado a insultar a otra joven como él. Detrás de una computadora uno puede hacer lo que quiera. ¿Pero te ofendió, te dolió? Oh sí, por ella sí, por mí sí, obviamente, porque ella es Dreamer y yo también.
El pecado de Belén Sisa fue publicar esta foto mostrando su formulario de impuestos para demostrar que los indocumentados sí contribuyen al país sin recibir los beneficios que disfrutan otros. Nunca pensé que me iban a mandar mensajes de odio, nunca pensé que iba a crecer de la forma que creció. Fue blanco de todo tipo de insultos, caricaturas incluidas, y de amenazas de quienes aseguran que ya la reportaron a inmigración. Porque la gente pues que soporta a Trump sienten que ahora ellos están en control. Yo lo llamo una operación psicológica a todo nivel integral para crear miedo y aterrorizar a nuestra población. Pero Cardona recomienda dar la batalla, especialmente a los soñadores sin historial delictivo que tienen la oportunidad de legalizar su situación. Mientras exista, hay que aprovecharlo. Belén, por su parte, dice que la controversia no debería ser que ella mostró su declaración de impuestos. Al contrario. ¿Por qué no empezamos a preguntarle a nuestro presidente por qué no nos muestra sus impuestos? Peralta asegura que él al menos dio la cara y también mostraría los suyos. La vida pues a veces tira golpes, pero a seguir adelante. En Oakland, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Entre tanto, un juez dispuso la liberación del joven Dreamer detenido por agentes migratorios en Seattle el mes pasado. Estoy bien y estoy bien agradecido con todos, con toda la gente que me apoyó y a todos los Dreamers también. Ahora Daniel Ramírez Medina podrá esperar en libertad que las autoridades migratorias decidan sobre su deportación. El joven, de origen mexicano, fue detenido a pesar de no contar con antecedentes criminales, porque ICE argumenta que confesó pertenecer a pandillas criminales, algo que Ramírez Medina niega. Su liberación podría sentar precedente en los más de 700,000 indocumentados amparados bajo el programa DACA. Al menos 12 personas murieron, 3 resultaron heridas al chocar de frente un autobús y una camioneta en el condado de Uvalde, en Texas. Según reportes, el autobús transportaba a unas 14 personas pertenecientes a una iglesia, mientras en la camioneta solo viajaba el conductor. Los heridos fueron transportados en helicópteros a hospitales de San Antonio, mientras las autoridades continúan investigando cómo ocurrió esta tragedia. Al regresar en Noticias Telemundo, una poderosa tormenta en el norte de Texas deja una estela de destrucción. Indignación en México por la posible liberación de uno de los Porquis, el grupo de jóvenes acusado de abusar sexualmente de una menor. Tres cazatormentas murieron mientras perseguían un tornado en el noreste de Texas. El temporal de lluvias y fuertes vendavales dejó a más de 150,000 residentes sin electricidad, decenas de casas destruidas desde Texas hasta el centro de Missouri. Víctor Hugo Rodríguez con los detalles. Una fuerte tormenta dejó daños y oscuridad en el área metropolitana de Houston, Texas. Vino una oscuridad, estaba muy oscuro y luego se oía como el aire como que chiflaba así como que... Y luego se oyó que pegó y se levantó todo esto y yo me asomé, mi carro, se está llevando todo. El Centro Nacional de Meteorología confirmó que se trató de un tornado. Yo tenía la puerta abierta y entonces mi esposo sí logró entrar y que él entra y se vino para abajo. Y es que los efectos de las fuertes lluvias dejaron varios daños a estructuras, a autos y varios árboles caídos. Por lo menos 14 vuelos fueron desviados a otros aeropuertos debido al mal tiempo. Mira que todo esto se levantaba, es horrible, no se lo desea a nadie. Ya mejor me fui al closet y me escondí ahí. Este mismo sistema de tormentas dejó muerte y destrucción al norte de Texas y algunas partes de Oklahoma. Las autoridades del noroeste de Texas confirmaron la muerte de 3 cazatormentas cuando los vehículos en los que viajaban chocaron mientras perseguían un tornado. Se estima que unos 14 tornados han puesto en riesgo a por lo menos 20 millones de personas. La mala noticia es que se pronostica que el mal tiempo continuará golpeando estas zonas en las próximas horas. Víctor Hugo Rodríguez, Noticias Telemundo. Hoy se vivieron momentos de extrema tensión en los alrededores del Capitolio de la ciudad de Washington. Esto después de que una mujer que conducía en forma errática chocara su vehículo contra un carro policial y estuviera a punto de atropellar a otros agentes, quienes abrieron fuego contra la sospechosa y consiguieron detenerla. No hubo heridos que lamentar. Las autoridades descartaron que el incidente esté relacionado con un acto terrorista.
Ante la indignación y la avalancha de críticas que provocó su decisión, hoy pidió dejar el caso el juez mexicano que falló a favor de la libertad de un integrante del llamado grupo de los Porquis. Diego Cruz Alonso, hijo de una familia adinerada, estaba acusado de violar a una menor de edad hace 2 años. Ingrid Barrera con las reacciones. Las redes sociales estallaron en críticas contra el juez federal Anuar González Emadi, quien concedió un amparo que le daría libertad a Diego Cruz, uno de los llamados Porquis, acusados de presuntamente violar a una menor de edad. Un juez no tiene la capacidad o hay algo de por medio, principalmente es el dinero. Los mensajes siguieron contra el juez, incluso circularon fotos de su esposa e hijas. González Emadi determinó que cuando Diego tocó las partes íntimas de la joven, no buscaba forzarla a tener relaciones sexuales. Consideró que no había elementos para sostener la acusación de pederastia. A la Procuraduría le faltó acreditar elementos, denunciar correctamente. Por su parte, la Red de los Derechos de la Infancia calificó de absurda la decisión del juez. Invitamos al Consejo de la Judicatura a iniciar un proceso interno para relevar a este juez. Diego huyó a España, donde fue detenido por la Interpol y extraditado a México el 19 de enero. 4 días después le dictaron auto de formal prisión por el delito de pederastia. Otro de los inculpados, Enrique Capitaine, fue arrestado. Jorge Cotaita sigue prófugo y Gerardo Rodríguez fue liberado sin cargos. Hace un año, al ver que la investigación en el caso de violación contra Dafne no avanzaba, el papá de la menor publicó un video donde los hijos de importantes empresarios y políticos veracruzanos confiesan la violación y piden perdón a la víctima. Aunque el amparo ordena la libertad para el joven, no saldrá inmediatamente, pues la Fiscalía ha impugnado la resolución. En la Ciudad de México, Ingrid Barrera, Noticias Telemundo. El divorcio entre el Reino Unido y la Unión Europea es desde hoy una realidad. La carta firmada anoche por la primera ministra británica Theresa May, abriendo el proceso para abandonar la Unión Europea, ya está en poder del presidente del Consejo Europeo, tal y como decidieron los ciudadanos británicos en un referéndum hace ya ahora 9 meses. Sería la primera vez en sus 60 años de historia que un país miembro de la Unión Europea decida abandonarla. Al regresar en Noticias Telemundo les contamos cómo un empresario de Nueva York dio la cara para defender a sus trabajadores inmigrantes. Y en nuestra serie Tech Noticias les explicamos todo lo que tiene que saber para proteger su identidad en la Internet. Decenas de activistas e inmigrantes irrumpieron en un foro migratorio organizado por ICE en Sacramento, California. Los manifestantes desafiaron la fuerte presencia policial, dejando claro su mensaje, que los agentes migratorios no son bienvenidos en Sacramento ni en el resto de California, decían. El evento, que contaba con la presencia del alcalde de la ciudad y el director del ICE, buscaba un acercamiento entre la comunidad y las autoridades migratorias. 31 trabajadores sin permiso de trabajo de una panadería de Nueva York consiguieron más tiempo para tramitar sus documentos, gracias al apoyo del empresario. El presidente de la compañía, que primero se había negado a dar la cara, cambió de opinión al reunirse con los trabajadores y su mediación fue fundamental, como nos cuenta Rebecca Smith. Fue algo sorprendente y algo escalofriante. La posibilidad de perder su trabajo los ha atormentado, pero hoy los 31 trabajadores de la panadería Tomcat reciben un alivio. El Departamento de Inmigración decidió extender el plazo que les obligaba a presentar hoy documentos para comprobar que pueden trabajar legalmente en el país. Sería algo bueno para nosotros que el presidente se le mueva el corazón. A quien sí se le movió el corazón fue el propietario de la panadería. Lograron sentar en la mesa un multimillonario que es el presidente de Tomcat. Tras escuchar a los trabajadores, el dueño de Tomcat se puso de su parte y juntos consiguieron que las autoridades migratorias les otorgaran la extensión. DHS, que ha otorgado esta extensión, pero fue porque los abogados de la compañía de Tomcat y los abogados representando a los trabajadores hicieron petición. Tomcat es la panadería artesanal más antigua de Nueva York. La mayoría de sus empleados llevan laborando aquí más de una década. Hoy son 31 hispanos que recibieron la notificación, pero hay más de 100 que podrían estar en riesgo de perder su empleo. Para la presidenta del Consejo Municipal de Nueva York, exigir documentos tras años de empleo es una forma de intimidación.
Este es tan solo otro ejemplo del ambiente tóxico causado por esta administración de satanizar a inmigrantes que cumplen con la ley y tienen fuertes vínculos a la comunidad. Edison lleva trabajando 11 años en la empresa. Su familia depende de él y en caso que tuviera que irse, solo pide lo justo. Quisiéramos que la compañía a nosotros nos den una remuneración. Nos comunicamos con la empresa Tomcat para obtener una reacción, pero no hubo respuesta. En Nueva York, Rebecca Smith, Noticias Telemundo. Y hace minutos lo invité a votar en telemundopulse.com si cree que será construido o no el muro fronterizo de Trump. Ahí ven los resultados hasta el momento. El Congreso aprobó la abolición de una ley que impedía a los proveedores de Internet vender los datos personales de sus clientes a terceros sin tener que obtener una autorización. Esto, sumado a los casos de robo de identidad, tiene a muchos de nosotros preocupados. Pero, ¿cuáles son los verdaderos riesgos de nuestra huella digital? ¿Y cómo podemos reducirla? Desde agentes de inmigración y potenciales empleadores hasta ladrones de identidad, hoy cualquiera puede buscarnos en línea para saber más sobre nosotros. Y esto hace que muchos quieran desaparecer del Internet. Tiene sus pros y tiene sus contras. En cuanto te roban la información personal, ahí lo perdiste todo. Me ha pasado. Pero para este experto no se trata de desaparecer, algo prácticamente imposible, sino de controlar el contenido que existe sobre uno. Es importante que tengamos mucha conciencia de cuál es nuestra imagen de marca personal dentro de Internet. Para controlarlo, lo primero es ser consciente de que hay información que generamos sin saberlo. Cuando tenemos ciertas aplicaciones que están rastreando en qué negocios paramos, o cuando estamos dándole me gusta a algún tipo de contenido o a las personas que seguimos, y esas personas qué tipo de características tienen. Sobre la información que generamos conscientemente, él recomienda seguir estos pasos. Controlar lo que publicamos, en particular las fotos y ubicación. Usar un correo diferente para el correo basura. No dar nuestra verdadera fecha de nacimiento cuando no sea absolutamente necesario. Utilizar ventanas privadas cuando estemos manejando información sensible para no ser rastreados. Eliminar que se guarden cookies. Aun cuando los riesgos de tener una huella digital muy marcada son reales, no hay que preocuparse de más. Lo más importante es las combinaciones de información. En muchos casos, estos récords públicos, digamos, que están disponibles para todo el mundo, no tienen la cantidad de información necesaria, por ejemplo, como para que alguien pueda suplantar tu identidad de una sola vez. Y lo mejor es enfocarnos en transmitir una imagen profesional con nuestra presencia en Internet. Y una de nuestras últimas imágenes del día parece demostrar la afición de los cocodrilos a los campos de golf. Miren esto. Este gigantesco ejemplar pues hizo una aparición tan estelar como sorpresiva en un torneo benéfico en Carolina del Sur. El reptil, dicen que de 8 pies cruzó lentamente el campo de golf. ¿Y por qué? Porque si uno es un cocodrilo y mide 8 pies, pues puede caminar como quiera. Todos los jugadores tuvieron que esperar con paciencia que el cocodrilo terminara su paseo y, bueno, se perdiera en una de las lagunas de los alrededores. Según los golfistas, es usual la presencia de cocodrilos en las inmediaciones de los campos de golf. Sigamos al final de esta edición de Noticias Telemundo. Gracias por el privilegio de su tiempo. Nos vemos mañana. Latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre, no todos vamos a salir a votar, van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente? Bueno, yo creo que eso es precisamente una de las